¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Licen. Buenas noches. Buenas. Bien, vamos a iniciar nuestra clase de hoy para un poquito ir aclarando las definiciones en cuanto a lo que es un plan de negocios, ¿ya? Y ustedes ya tienen un textito que les he puesto en la plataforma, lo que les había indicado el día de ayer que les iba a subir y está ahí. Así que lo único que tienen que hacer es descargar y revisando o leyendo para que puedan entender un poco más los conceptos. ¿Listo? Voy a presentarles entonces la pantalla. ¿Pueden verla? Sí, Licen. ¿Sí? Se ve. Ya, muy bien. Voy a iniciar entonces. Vamos a ver cómo se hace o cómo hacer un plan de negocios. Habíamos hablado de que en primera instancia nosotros íbamos a ir trabajando y entendiendo que para nosotros diseñar un producto turístico, ¿no? Hay que entenderlo desde el punto de vista de lo que tenemos dentro del territorio. Eso hemos visto el día de ayer, ¿no? Entender qué es un destino turístico, el elemento de lo que es una vocación turística, lo que es la innovación y por último lo que es un producto turístico a modo de desarrollar un producto, empresa o un destino, ¿sí? Como empresa o como un destino. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista empresarial, vamos a ver bajo una estructura como tal, ¿no? Que se puede hacer un plan de negocio según ciertos elementos o contenidos básicamente, ¿ya? Primero vamos a ir viendo que estos temas vamos a abordar o lo que va a mostrar un poco es qué es y para qué sirve un plan de negocio, qué contiene un plan de negocios, algunos elementos que hay que recomendar, ¿no? Que son importantes tener en cuenta y qué tipo de materiales podríamos utilizar para desarrollar o entraría en esto que es un plan de negocios. Un plan de negocios, ¿no? Se entiende como es el proceso, ¿no? De pensar la mejor forma de hacer un negocio nuevo o existente, ¿sí? Es decir, un plan de negocios va a resumir lo que nosotros tenemos como idea de un negocio o la idea de mejorar un negocio, ¿sí? Existente. Ahora, cuando hablamos de un negocio, no necesariamente nos enfocamos en una empresa grande con socios, ¿no? Sino también podemos hacer negocio de un producto. Entonces podemos desarrollar desde un producto. Entonces, cuando hablamos de negocio, estamos hablando también de la venta de un producto. Entonces, estamos diseñando un producto, ¿ya? ¿Para qué sirve un plan de negocio? Sirve para analizar el potencial del negocio. Sirve para analizar el potencial del negocio, para organizar, ¿no? Cómo va a funcionar el negocio o cómo también vamos a nosotros a trabajar el producto. Y principalmente, otro aspecto que es muy importante, el conseguir el financiamiento para poder saber cuánto necesito invertir para que pueda ser rentable, para que pueda funcionar este negocio, ¿sí? Analizar el potencial del negocio, ¿no? Nosotros tenemos que tomar en cuenta o preguntarnos o interrogarnos en este caso, ¿no? Al nosotros desarrollar un negocio, ¿cuánto dinero podemos ganar? ¿Cuánto dinero necesitamos invertir para lanzarlo? Es decir, para poder poner nuestros productos a la venta. ¿Cuál es la rentabilidad de la inversión? Es decir, ¿cuánto voy a ganar? ¿Qué porcentaje a partir de lo que invierta, ¿no? ¿Qué porcentaje de beneficios me va a dar en cuánto tiempo, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos al yo implementar este negocio, al generar estas inversiones, al desarrollar los diferentes procesos? ¿Cómo o en qué niveles me van a generar riesgos? Cuando hablamos de organizar el negocio, hablamos de establecer hitos, ¿no? Cuando hablamos de establecer hitos, estamos hablando de establecer límites.
de nuestro negocio, ¿no? Hasta cuáles son en función de la capacidad que tenga, en términos productivos, en términos organizativos, en términos legales, en términos financieros, ¿no? Establecemos los límites con los cuales va a funcionar un negocio y los objetivos. ¿Qué buscamos nosotros con este negocio satisfacer o crear? Debemos identificar, dice, para organizar el negocio, actividades críticas y no críticas, ¿no? Actividades o puntos en específico que deben ser muy importantes y otros no es que no tengan importancia, pero no van a suponer un punto clave de problemas, ¿no? Entonces, en función de las actividades que se vayan a realizar y la funcionalidad de aquellos que vayan a desarrollar estas actividades, ¿no? A partir de ello hay que asignar recursos en tiempo, cuánto tiempo me va a permitir a mí establecer, organizar el negocio básicamente, y cuánto dinero, ¿no?, me va a llevar eso. Cuando hablamos de conseguir financiamiento, nos referimos a cuánto dinero necesitamos y para qué lo necesitamos, ¿no? Para qué tipo de actividades o tareas en específico para que pueda generarse o llevarse a cabo la implementación de nuestro proyecto, de nuestro negocio. ¿Cuáles son las proyecciones financieras? Es decir, cuando yo vaya a implementar el proyecto, hacer la inversión, ¿en cuánto tiempo, no, proyecto voy a recibir una rentabilidad? ¿Sí? A partir de qué, se me ha ido la palabra, condiciones o factores en torno a mi negocio, que pueden ser factores internos como factores externos, voy a determinar estas proyecciones financieras, positivas, negativas, ¿no? ¿Cuál es la rentabilidad esperada de la inversión? ¿No? A partir de esas proyecciones, la rentabilidad esperada a los 5 años de implementar o al año, a los 2 años, la rentabilidad de este proyecto, de esta inversión que he realizado, realmente cuánto me aporta. Me va a ayudar a duplicar, me va a ayudar a solamente obtener un 50% de beneficio, esa va a ser mi rentabilidad, ¿no? ¿Cómo se podría devolver el préstamo? ¿No? En este caso, si nosotros hubiéramos conseguido un financiamiento a partir de adquirir un préstamo, es posible devolver el préstamo en este tiempo determinado a partir de esta rentabilidad esperada de la inversión que he realizado, ¿no? En cuanto al contenido, es decir, qué partes de mi plan de negocio, es decir, de este documento, de esta redacción de la idea de negocio que tengo, debería contener, qué tipo de elementos, ¿no?, debería desarrollarse. Cuando hablamos de estos elementos, estamos hablando de las partes o subtítulos, en pocas palabras, que vamos a ir desarrollando en este documento que se va a llamar plan de negocio, ¿ya? En este caso, hablar del negocio en sí, cómo está, qué busca, ¿no? Su visión, misión, el mercado, de alguna manera, al que trata de apuntar, cómo plantea solucionar algún problema, alguna falencia que se puede identificar en el mercado. Productos, servicios que se van a ofrecer, cuáles son las características del mercado, es decir, la gente, los segmentos, las personas, aquellos que van a ser clientes o que podrían ser potenciales clientes para mis productos o los servicios que voy a ofrecer, ¿no? Cuando hablamos de la competencia, estamos hablando de este grupo de personas, ¿no?, que tienen o que venden, tercializan o que venden o tercializan los mismos productos y servicios o muy parecidos a ellos, ¿no? Entonces analizamos cómo funcionan de los estándares de precios, todos esos detalles. Los colaboradores, estamos hablando aquí ya de otros elementos que tienen que ver también con el desarrollo que más adelante vamos a ver. Comercial, la parte de lo que es la parte publicitaria, la parte de las operaciones, el funcionamiento del negocio, de la empresa, el equipo necesario, los riesgos, finanzas, los temas legales y el proceso de implementación del proyecto, ¿no? Cuando hablamos del negocio, decíamos una descripción del negocio, dónde se ubicaría, cuáles serían sus características, su disposición, ¿no? Ver la historia de la empresa, en todo caso, si es un negocio que estaría empezando, que estaríamos más bien nosotros planificando la implementación de nuevos productos, por ejemplo, ¿no?, o una reestructuración de la empresa.
Determinar si existen socios, cuántos son, si no, si es familiar, ¿no? Y no necesitamos socios. Los productos, decíamos, los actuales productos que trabajamos o los que planteamos en desarrollar, se van trabajando ahí o describiendo. El mercado, se va describiendo los perfiles de los clientes, cuáles son las características, necesidades, demandas de los clientes, ¿no? A qué tipo de mercado, cuánto tenemos la capacidad de satisfacer a este mercado con nuestros productos o servicios. Hablamos también de cómo va cambiando, de cómo va evolucionando el mercado y en función de esta evolución, estos nuevos gustos, estas nuevas necesidades que se van creando en las personas, ¿no? Que van a demandar cierto tipo de productos o servicios, cómo van cambiando y qué características tiene en función de esa evolución. Hablábamos de la competencia. Aquí hablamos de los que son principales competidores, que son aquellos que tienen productos o servicios similares, iguales a los que nosotros estamos ofreciendo, que ya están establecidos en el mercado y que ya tienen un segmento del mercado apropiado, ¿no? Aquí entra también el análisis de nuevos entrantes, es decir, nuevos competidores que podrían emerger con ideas o con productos similares y que tal vez podrían ser estos productos no vanguardistas, es decir, que tengan ciertas características que puedan generar una competencia mayor en el proceso de internación de mis productos o servicios. También hablamos de lo que son las ventajas competitivas. Es bueno tener competidores porque nos obliga a mejorar nuestros productos, nuestros servicios, nos obliga a mejorar nuestros procesos, nuestros sistemas de manejo, de dirección, nuestros sistemas de o procesos también de trabajo, ¿no? En este sentido es bueno. Cuando hablamos de los colaboradores, hablamos de quienes van a proveernos materias primas o proveernos de ciertos insumos para que nosotros podamos desarrollar lo que son nuestros productos. Hablamos de los distribuidores, aquellos que van a permitirnos a nosotros también vender o ofertar lo que van a ser nuestros productos. Y las alianzas estratégicas, cuando hablamos de estas, es empezar a crear redes, ¿no? O complementarias, pueden ser asociativas para poder posicionar nuestros productos o poner nuestros productos en el mercado, ¿no? A partir de esas alianzas estratégicas. Pueden ser convenios, pueden ser contratos, ¿no? Con quiénes, por qué, todos esos detalles se van trabajando aquí. Cuando hablamos de la parte comercial, estamos hablando de trabajar lo que son el análisis de los precios, de lo que van a ser nuestros productos o servicios, cuáles van a ser los canales de comercialización, ¿no? ¿Por qué medios los voy a vender? Puede ser de forma digital, voy a establecer sucursales o distribuidoras, ¿no? A partir de las alianzas, tal vez estos canales de comercialización van a ser, tal vez podríamos decir, operadoras de turismo, ¿sí? Publicidad, cuáles van a ser los medios publicitarios que voy a utilizar o las estrategias de publicidad que voy a utilizar. En términos de promociones también, ¿no? Publicidad, medios, promociones, estrategias, ¿sí? Los supuestos de ventas, aquí se va analizando más o menos un estimado de la rentabilidad de cómo estaría funcionando las ventas bajo estas condiciones previas que se han ido analizando. En las operaciones hablamos de los procesos, en este caso es cómo se va a vender el producto. Desde inicio de lo que nosotros procesamos, de lo que nosotros sacamos y decimos está listo para la venta, cuál va a ser la secuencia en la que se va a poder, en la que se va a ir poniendo a disposición del cliente, ¿sí? Desde el paso, ¿no? Y la capacitación también que vayamos a desarrollar con nuestros empleados o en función también este proceso va a estar de estas alianzas estratégicas que hablábamos antes, de cómo estas alianzas me van a permitir hacer que mi producto, mi servicio llegue desde mi empresa o desde yo como emisor de estos productos y servicios hasta el cliente, ¿sí? Cuando hablamos de la capacidad productiva es cuánto diariamente tenemos la capacidad de producir o de operar, ¿no? En una empresa de tipo turístico, si hablamos, por ejemplo, de un destino, aquí hablaríamos, por ejemplo, la capacidad de la capacidad de carga, por ejemplo, de cuántas personas estamos nosotros aptos para poder recibir diariamente, en qué horarios, bajo qué condiciones, tiempos que podemos nosotros poder brindarles el servicio de visitas, por ejemplo, a nuestro emprendimiento, ¿no? La localización, hablamos de
Un ejemplo de esto es de dónde nos ubicamos en función de distancias, tiempos y conexiones con otros servicios o tercialización de servicios con los cuales también vamos a trabajar en este proceso. El equipo, hablamos de la parte ya organizativa manual de funciones, hablamos de un organigrama, establecemos cuáles van a ser los niveles en términos de jerarquía más importantes para el desarrollo y la organización de nuestra empresa. En términos de riesgos, analizamos los riesgos externos y los riesgos internos, ¿no? En función de organización, en función de inversiones, de reinversiones en el proceso de crecimiento de nuestra empresa, en riesgos externos de cómo está funcionando, por ejemplo, el mercado. Un riesgo externo que afecta mucho a las empresas en este periodo de pandemia es justamente no haber considerado, ¿no? Nadie se lo hubiera imaginado que la pandemia llegaría y eso se ha convertido en un riesgo externo que ha tenido muchos impactos negativos en la mayor parte de los negocios en el país, ¿no? Pero también estos riesgos externos pueden convertirse en una situación de oportunidad para generar nuevas formas innovadoras de poder llevar nuestros productos al mercado, ¿no? Es decir, a nuestros clientes de forma alternativa. Les voy a mostrar un video de cómo se han desarrollado emprendimientos que tienen que ver con el área de turismo en este periodo de pandemia, que ha sido bien interesante. Les voy a mostrar más adelante, ¿ya? Finanzas, en las finanzas se va trabajando todo lo que son el tema de lo que son las ventas, los costos de ventas, ¿no? Los sueldos, los gastos fijos, la parte de los impuestos, ingresos, egresos, ¿no? Y también se va analizando algunos otros más que responden, por ejemplo, estos datos responden a la caja generada por operaciones, estas son inversiones de capital de trabajo, inversiones de activos fijos, flujo de caja de los dueños. Entonces se va analizando toda una serie de elementos que tienen que ver con la parte contable y financiero de cómo va a funcionar nuestra empresa. En términos legales se trabaja lo que es el tipo de la empresa, si va a ser una empresa unipersonal, si va a ser una empresa de responsabilidad limitada, sociedad anónima, por comandita simple, comandita... Hay otra que no me acuerdo, una más que existe de la tipología de empresas, ¿no? Con la cual va a funcionar. Hay que hablar sobre la parte legal de implementación de la empresa como tal, como una entidad que tiene que estar legalmente establecida. Por lo tanto, a partir de si va a ser unipersonal, igual debemos, por ejemplo, hacer los procesos para poder inscribirnos a fondo de empresa, sacar lo que son nuestros permisos para la emisión estar registrados en impuestos internos y de esa manera poder emitir, por ejemplo, las facturas, estar registrado y tener el permiso de funcionamiento patente municipal, ¿no? O sea, algunos otros elementos más que tienen que ver con la parte legal del funcionamiento de la empresa. Estoy hablando como empresa, ¿no? Ahora, como producto podemos tener otras formas de distribución, pero también requiere de ciertos temas legales para su constitución como algo que realmente podamos venderlo. Acerca de la propiedad intelectual, ¿no? Aquello que nosotros vayamos a vender, producir dentro de lo que sería nuestra empresa o nuestro negocio, nosotros vamos trabajando si es pertinente hacer estos registros de tema legal, ¿no? Sí valdría la pena. En términos de implementación, es decir, a partir de haber trabajado todo lo anterior, todo el contenido, cada una de estas partes, vamos poniendo dos nuevos límites, ¿no? Es decir, próximo hito, pues próximo límite en términos de fechas, en términos de objetivos, en términos de generar nuevos productos, nuevos próximos hitos, ¿no? O sea, nuevo algo, ¿no? Para la parte de implementación, ¿no? En este caso, próximo límite sería, por ejemplo, conseguir la inversión y de esta manera ya ponerlo en práctica la ejecución de nuestro negocio, ¿ya? O sea, en términos de lo que serían las recomendaciones, se dice que los socios, si es que es una empresa que se pueda constituir en sociedad, deben realizar el proceso, dice, ¿no? Realizar todo el proceso del diseño, el entendimiento, el desarrollo de cada una de esas partes que hemos visto previamente. Debe llevar entre 2 y 4 semanas de poder constituir, dice, este plan de negocios, si estamos nosotros ya con la idea y con la posibilidad de tener una inversión, ¿no?
hablamos de un proceso iterativo, es decir, repensar frecuentemente, pero ya sobre bases un poco más estables sobre cómo van a ir desarrollando este nuevo emprendimiento, ¿no? Este negocio, este plan de negocio que se ha creado, por ejemplo, y se ha implementado, debe revisárselo cada 6 meses, es ideal para saber si existen o no existen falencias, existen mayores riesgos, en qué áreas específicas de lo que va a ser nuestra empresa o que puedan perjudicar específicamente al negocio, ¿no? En este caso, otras recomendaciones también empezar a generar nuevos negocios, es decir, nuevas oportunidades de generar o de poner productos en el mercado, y hay que empezar a validar esta hipótesis, ¿no? Sí va a funcionar, pero veamos cuánto puede funcionar, ¿no? En función de ese análisis, que nuevamente, o repensar nuevamente este plan de negocios como empresa. En términos de conclusiones, nosotros vamos a ver que lo que son cómo se va a entender lo que es un plan de negocio. Se va a entender como un proceso sistemático en el cual nosotros tenemos que pensar la forma en la que nosotros queremos hacer el negocio, el cómo cómo se puede ver reflejado esa teoría en la práctica, ¿no? Entonces, un plan de negocios en términos simples sirve para analizar, decíamos, el potencial del negocio, organizar el negocio y buscar y conseguir el financiamiento para poder ponerlo en marcha, es decir, ejecutarlo, ¿sí? Ustedes van a tener en este material que les voy a dejar en la plataforma del Classroom, un material, ¿no? De esta misma presentación que acabo de este documento, está en esta página web, ¿no? Hay un software para planes de negocio en términos de hacer términos contables, para meter datos, ¿no? Ejemplos de planes de negocio también lo van a ver en este blog de cómo se han implementado. Claro que estos ejemplos de planes de negocio son diversos en diferentes áreas. Existe un blog donde también pueden escribir o pueden ver cómo se va desarrollando. Un curso online, ¿no? Cómo presentar tu negocio a inversores. Este es un curso de cómo ustedes pueden buscar a gente que pueda estar interesada en invertir en este negocio, y algunos otros contactos. No sé si ustedes tienen cable, servicio de cable. Sí, Lisa. ¿Sí? ¿Han visto este programa que se llama Shark Tank? Negociando con tiburones. Yo sí, Lisa. ¿Has visto qué interesante es buscar inversión para los negocios ahí? Sí, de hecho es muy curioso las personas las personas que van a presentar sus negocios y demás a ellos es, de parte muy, muy exigentes de parte de los demás, pero son muy, muy buenas ideas, muy buenos emprendimientos. A mí me parecía muy interesante uno que he visto no hace muchos días. No veo con regularidad, pero las veces que puedo me encanta verlas. Shark Tank es un programa en el que realmente la gente que tiene una intención de desarrollar su negocio, no su empresa tal vez, pero sí un producto, desarrollar un producto, y lo que busca es justamente estas inversiones, gente que puede invertir para que pueda poner un producto y ver y que crezca, ¿no? Y que tal vez después se pueda crear una empresa, ¿no? Había un caso de una niña que su representante legal era su papá, y la niña indicaba que ella creó su propio shampoo y su crema, porque cuando ella tenía piojos, los productos que le vendían le dañaban la cabeza, le ardía, le quemaba, ¿no? Entonces ella, con una mente increíble, la niña, dice, yo voy a desarrollar mi propio shampoo, mi propia crema, por algo que me sirva, y que tal vez haya personas como yo que tienen los mismos problemas con los productos existentes y que tal vez se sientan mal, o que pueda generarles más problemas médicos, ¿no? Entonces empieza a desarrollar su negocio, y su papá le ayuda y le dice, sí, vamos a crear. Entonces hace que otras personas, qué sé yo, médicos, bioquímicos, vayan analizando las cremas, las posibilidades y todas esas cosas, y crea su propio shampoo y lo registra. Y papá dice, no, es el negocio de mi hija. Entonces, obviamente papá es legalmente el representante, pero el negocio es de la hija, y la hija es la que plantea las ideas de cómo poder llevar su producto, su negocio a niveles más altos, o sea, poder posicionarlo realmente.
Increíblemente, los 5 tiburones, que son personas que son muy buenos en negocios, son gerentes, tienen sus propias empresas, son socios de otro tipo de industrias, los 5 invierten en la niña, porque realmente vale la pena. Lo más gracioso era que también ayuda a hacerle promoción al negocio de su hermano, porque el negocio de su hermano eran pastas dentífricas para niños, ¿no? Entonces, es un plan de negocios no necesariamente es crear una empresa de cero. Un plan de negocios es también tener la capacidad, ¿no?, de generar un producto o un servicio que no necesariamente tiene que estar constituida la empresa para que pueda llevarse al mercado, ¿sí? Y muchos negocios empiezan así. Son productos que los crean en sus casas y que los van y los sacan al mercado acomodándolos en diferentes puntos de distribución. No tiene empresa, pero ellos son los que proveen a estas otras empresas que pueden estar establecidas o estos puntos desde donde se van a poder ofertar al mercado. Entonces, cuando hablamos de un plan de negocios, estamos hablando de crear una empresa desde cero o crear una oportunidad de negocio con un producto o un servicio. ¿Listo? Eso es desde el punto de vista privado. No se olviden que cuando hemos hablado de los tipos de productos turísticos que pueden desarrollarse para la materia de este semestre, hablábamos de emprendimientos públicos, hablábamos de emprendimientos privados o emprendimientos comunitarios. Entonces, esta fórmula que les acabo de dar responde más a la parte de emprendimientos privados, ¿sí? Cuando hablamos de emprendimiento no estamos hablando de una empresa, ¿no? Repito, estamos hablando de esta oportunidad de negocio o de poner en el mercado un producto o un servicio. Ya se va a hacer muy tarde. Les voy a poner en la plataforma, en el Classroom, un video, un enlace de de estos negocios innovadores en tiempos de pandemia, ¿ya? Son 5 negocios a los cuales la Universidad Franz Tamayo de La Paz, sí, Franz Tamayo de La Paz, el Alto, ha premiado, ha hecho un reconocimiento a 5 emprendimientos que durante el periodo de pandemia, innovadores, han sacado a relucir la parte cultural y la parte turística, o sea, son promotores de lo que es la actividad turística, ¿sí? Pero haciendo más hincapié en esto de el fortalecimiento de lo que es el patrimonio cultural de nuestro país, en diferentes ámbitos, ¿listo? Entonces yo se los voy a dejar el video es más o menos de 1 hora, era una presentación, un evento que se realizó hace 1 o 2 semanas atrás. Entonces los voy a dejar esto solo con la idea de que ustedes vean lo que dicen los emprendedores. Son 4 emprendedores que están en entrevista ahí directa en un canal. Entonces estos 4 emprendedores explican, van mostrando cómo es que ellos han aprovechado, han tomado la situación de la pandemia como una oportunidad para poder generar beneficios con su negocio, ¿ya? Y quiero que lo vean. Uno de ellos, que es el que a mí personalmente me gusta más en términos culturales, es de los barbijos andinos, ¿no? Como desde la parte artesanal siempre se ha trabajado, siempre se ha tenido en Bolivia, la parte de las artesanías, ¿no? Pero como en este periodo de pandemia, una familia ha iniciado, se ha asociado con otras y han creado una empresa sociocomunitaria productiva de lo que sería la artesanía, tejidos artesanales, a partir del barbijo andino. Y cómo a partir de este elemento, que es un tapabocas, en los bordados se puede ir mostrando lo que es la vida, lo que es la cotidianidad de las personas del campo y principalmente de aquellas que representan a una cultura de la provincia de Muñecas, ¿no? Entonces, y cómo esto hace una explosión en tiempos de pandemia, mientras que muchas empresas han cerrado porque no han encontrado la manera no han sido creativos, no han sido innovadores, digamos, de diversificar los productos o servicios, pero otros sí. Y increíblemente uno de estos ejemplos que les decía de los barrios andinos no tienen preparación, o sea, no se han formado en universidades, tal vez y colegio, pero a veces tal vez ni siquiera a nivel técnico, ¿no?
Entonces han logrado crear esta diversificación y estos apoyos dentro de lo que sería el ámbito rural, comunitario, y que su principal objetivo de esos emprendimientos no es generar beneficios económicos, eso está de hecho, ¿no? Su principal objetivo es mostrar su cultura, mostrar su forma de vida, mostrar sus cualidades, sus habilidades, sus virtudes artísticas, porque la artesanía en realidad no es algo menor que lo que es arte, ¿no? Muestra técnica, muestra experiencia, muestra desarrollo, muestra evolución también. Entonces, les voy a dejar ese videito en la plataforma del Classroom y esta última presentación, el material que hemos revisado el día de hoy. ¿Ya? ¿Tienen dudas, preguntas? Chicos. No, Liz, ¿se ha entendido? ¿Se ha entendido? Ya. Lean, por favor, todo lo que les he recomendado ayer, lean, está en la plataforma. Vean el video que les voy a dejar, el enlace. Y pues bueno, nos vemos la siguiente semana. Que estén muy bien. Gracias, Liz. Hasta luego. Gracias, Liz.